Anteriormente solía pensar que subrayar, releer los textos e incluso realizar mapas mentales eran las mejores técnicas de aprendizaje. En varios de mis videos se me escucha decir que he llegado a releer un mismo libro más de 3 veces. Sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo, me he dado cuenta de que realmente esas no son las mejores técnicas de aprendizaje. Hoy te quiero enseñar a aprender de la manera más efectiva y con las mejores técnicas, porque aprender me resulta ya no muy difícil y muy rápido. Eso es lo que te quiero enseñar a ti, para que no cometas los errores que yo alguna vez llegué a cometer. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés y yo soy el creador del proyecto Bienestar y escritor del libro Los síntomas y las soluciones a tu infelicidad. En el video de hoy te quiero enseñar dos cosas. Te quiero enseñar qué es la fragmentación y diversas y variadas técnicas de aprendizaje efectivo. Durante gran parte de mi vida me he considerado una persona bastante inteligente, no muy humilde, como puedes ver, pero sí que bastante inteligente, un tipo de ciencia, de datos, que intenta dar lo mejor. Sin embargo, nunca me había dado un golpe tan duro como el día en que me di cuenta cómo aprender a aprender, que las técnicas de aprendizaje que estaba utilizando no eran las mejores y que pude haber aprendido muchísimo mejor y más rápido. Esas son las cosas que, como te digo, hoy te quiero enseñar, para que no cometas los mismos errores que llegué alguna vez a cometer yo y tu aprendizaje sea lo más efectivo posible. Dicho lo anterior, comencemos con el primer tema. Hagámonos una gran pregunta. ¿Qué es la fragmentación? La fragmentación es el proceso mental que te ayuda a unir información a través de significados. Aprender es como armar un rompecabezas y fragmentar es como empezar a unir esas piezas del rompecabezas para crear cada vez fragmentos más grandes. Esa es la manera en la que realmente aprendemos. Pasamos de saber lo que es una suma a saber qué es una resta, multiplicación, división y a resolver polinomios. Así funciona básicamente para todo. Aprendemos lo que es caminar, aprendemos a correr, aprendemos lo que es ser un delantero y aprendemos a jugar fútbol. Sé que la idea de la fragmentación puede ser algo abstracta, pero piénsalo de esta manera. Imagina cualquier palabra. Las palabras están conformadas por letras. Las letras son pequeños fragmentos de las palabras, pero las palabras conforman oraciones. Las palabras terminan por ser pequeños fragmentos de las oraciones. A su vez, los párrafos están conformados por oraciones. Esto quiere decir que las oraciones son pequeños fragmentos de los párrafos. ¿Qué significa esto? Que todo es un fragmento más pequeño de algo más grande. Pensemos ahora en los fragmentos. Los fragmentos son como los ladrillos de una casa. El cemento que une los ladrillos es el entendimiento, el significado que se le proporciona a dichos fragmentos entre sí para unirlos y que conformen fragmentos más grandes. Sin el entendimiento no hay fragmentación. Piensa que tienes que aprenderte el siguiente número: 316, 333, 9573. Pero bueno, Andrés, ¿para qué necesito yo aprenderme ese número? Piensa en la necesidad. Piensa en que existe algo que es valioso de ese número. Supón que es tu número celular y tienes que dárselo a alguien. Tienes que dárselo a alguien para que te contacte. Entonces es mejor que te lo aprendas. ¿Ves? Ese entendimiento ya hace que valga la pena aprender algo. Y no solo eso, sino también, por ejemplo, en las matemáticas o con cualquier otro tema. Piensa en uno de los ejemplos que ya te di, los logaritmos. Si tú no hubieses comprendido lo que es una suma, lo que es una multiplicación, una resta, y lograses fragmentar esas cosas de modo que exista un entendimiento entre ellas, no podrías realizar un polinomio. Y si tu pregunta es si puedes aprender, memorizar sin entender las cosas, la respuesta es que sí. Tú puedes tener un simple ladrillo aislado, sin necesidad del cemento o el significado que une esa información con otra. Sí, sí que lo puedes hacer, pero realmente, por ejemplo, ¿sabes lo que es E igual a mc al cuadrado? Todos conocemos la fórmula, es famosa, pero eso significa que tú la comprendes, que tú aprendiste relatividad y la comprendes y la puedes utilizar de algún modo u otro. Realmente no creo. Lo que inicia la creación de fragmentos, lo que inicia el aprendizaje es el modo de pensamiento enfocado.
algo que ya te expliqué en este video que puedes ver aquí. Es ese lo que llena de significados a los fragmentos. Mientras la práctica deliberada y la repetición son lo que llevan a la memoria de largo plazo lo que aprendemos en el modo de pensamiento enfocado. Eso es el verdadero aprendizaje. Perfecto, Andrés, pero ¿cómo creo fragmentos? ¿Cómo es que realmente aprendo? Te voy a dar la respuesta, pero necesito que actives ese modo de pensamiento enfocado y estés sumamente atento a lo que te voy a decir. Pieza, pieza, pieza. Lo único que tienes que hacer es unir las piezas. Así que supón que quieres aprender a tocar guitarra, una canción. Entonces comienzas viendo a una persona, cómo la toca, cómo pone sus dedos en la guitarra para hacer sonar los acordes. Comienzas uniendo los acordes. Te aprendes un acorde, el siguiente y el siguiente. Te aprendes los acordes y cómo posicionar las manos en la guitarra para poder tocarla. Día a día lo haces. A medida que pasan los días vas viendo que te aprendes unos acordes más fáciles que otros. No tienes por qué practicar los que ya dominas, pero tienes que practicar deliberadamente los que no dominas. Así, entonces, al finalizar un dado tiempo, aprenderás que uniendo esos acordes tocarás la mejor canción lo mejor posible y la manera más rápida y sin gastar tu tiempo en el sobreaprendizaje. Tan simple como armar un rompecabezas. Cuando armas un rompecabezas empiezas uniendo una piecita con otra. Luego tienes fragmentos más grandes y fragmentos más grandes. Y esos fragmentos más grandes empiezas a unirlos con otros fragmentos más grandes. Al finalizar, cumples con todo el rompecabezas. Has armado la pieza maestra. Puedes tocar esa canción que tanto deseas. Así funciona básicamente cualquier cosa. Los fragmentos que ya dominas, que ni siquiera tienes por qué pensar en ellos, se llaman hábitos. Esa es la unidad 3 que te estaré enseñando en este curso. Por ahora no hablaremos mucho sobre la memoria a largo plazo y los hábitos, pero te aconsejo que continúes con el curso. Por supuesto, cada disciplina es diferente, pero la mayoría cumple con este principio. Se aprende de ir a lo general a lo particular y de lo particular a lo general, uniendo entre significados, la fragmentación. Andrés, tú dices que la repetición y el entendimiento son sumamente necesarios, pero ¿cuánto tiempo necesito para aprender algo? ¿Cuánto debo repetirlo? Repitamos entonces, aquí te va un paso a paso del proceso de fragmentación, del proceso del aprendizaje. Primero, concentra toda tu atención en aquella información que quieres fragmentar. Olvídate de cualquier distracción, activa tu modo de pensamiento enfocado y utiliza la técnica Pomodoro y la práctica deliberada. El segundo paso es entender la idea básica de lo que quieres volver fragmento. Es decir, debes preguntarte qué es verdaderamente importante aprender de esto, cuál es el punto clave. Sintetiza la información. Lo tercero es entender el contexto en el que ese fragmento está inserto. No toda la gramática funciona en todas partes. El presente simple no es igual que el presente compuesto y no se deben utilizar en los mismos contextos, al igual que las fórmulas matemáticas. Hay distintas y variadas según los contextos. Para entender algo no solo hace falta comprenderlo como un fragmento aislado, sino dentro de un contexto más grande. El cuarto y último paso es reforzar las redes neuronales. Sin esto, entonces, básicamente lo que aprendiste se te olvidará. Necesitas práctica y repetición. Y para aquellas personas que se siguen preguntando qué es la práctica deliberada, les tengo la respuesta. Es el tipo de práctica más eficaz porque evita de toda manera el sobreaprendizaje. Si ya dominas un tema, no tienes por qué volver a practicarlo, a menos de que sea muy de vez en cuando. Para eso existen los hábitos, para ahorrarle tiempo y recursos a la mente. No tienes por qué volverte a enfocar en algo que ya sabes. En lo que sí debes enfocarte y en lo que la práctica deliberada se enfoca es en aquellas cosas que realmente te cuestan. Si tienes una lista de 20 verbos en inglés y quieres aprenderlos, pero sabes que 18 de ellos se te hacen muy fáciles, los dominas. Entonces, enfócate en esos dos únicos verbos que realmente te cuestan. Enfócate en ellos. ¿Para qué volverías a tocar algo que tú ya sabes? Eso se llama sobreaprendizaje.
y eso es lo que evita la práctica deliberada. Paremos aquí. Quiero hacer énfasis en el segundo punto del proceso del aprendizaje, lo del contexto. Tienes que ir primero de lo general a lo particular. Después empezarás en lo particular para volver a llegar a lo general, a fragmentos más grandes. Con esto quiero decir que es importante ver el panorama general, lo grande, antes de inmiscuirte en el detalle. Pongámonos en situación, vuelve a pensar en el rompecabezas. Previamente de empezar a armar el rompecabezas, tú deberías ver la imagen del rompecabezas que vas a armar. Así funciona para las lecturas, por ejemplo. Antes de leer cualquier libro que sea o aprender cualquier tema que sea, es mejor revisar el apéndice y ver de qué va ese libro, cuáles son esos títulos, cuáles son las secciones y los fragmentos que te van a enseñar, y no solamente los fragmentos pequeños y el detalle, sino en completo, total, el panorama general que te están enseñando, qué te van a decir. Si te queda más fácil, lo puedes realizar de la siguiente manera. Piénsalo como dos distintas técnicas. La primera de las técnicas es ir de lo general a lo particular, y la segunda es ir de lo particular a lo general, a la comprensión global, porque ya tienes los detalles. Aquellos que saben de filosofía me dirán: Andrés, qué tontería, a eso se le llama el método inductivo y el método deductivo. Y yo les diré: está bien, pero ¿los utilizaste? ¿Los has utilizado? ¿Sabías que así funcionaba el aprendizaje realmente y te habías enfocado en primero observar títulos, subtítulos, imágenes y el apéndice antes de leer un libro? ¿Sabes cómo crear los fragmentos? El conocimiento teórico no solamente debe ser teórico, sino debe ser aplicable para mejorar el aprendizaje que tenemos respecto a sea cualquier cosa. La mayoría de los aprendizajes funcionan así. La mayoría del mundo funciona por medio de fragmentos que crean cosas más grandes. Los átomos crean moléculas, las moléculas crean, bueno, todo lo que vemos. Entonces, ¿por qué no aplicarlo y aprender de una manera mucho más eficiente? Ahora te voy a dar otras dos técnicas, y no solamente esas, sino que vamos a desmitificar técnicas que creemos que funcionan, como los mapas mentales o la relectura, que no son tan efectivas como las que te voy a enseñar ahora mismo. Ya te digo yo que releer no es la mejor técnica del aprendizaje, y sí, hay estudios acerca de ello, al igual que sobre los mapas mentales. Ambas técnicas tendrán sus ventajas, pero hay dos mejores técnicas, que son la técnica del recuerdo y la técnica del resaltado, aunque para ser sinceros, esta última no es simplemente resaltar. En los estudios de los que te hablo se dieron cuenta de lo que representa la ilusión del aprendizaje. Las personas que releen los textos una y otra vez suelen pensar, y no solo los textos, sino sus propias notas, suelen pensar que eso es lo que está dentro de sus mentes. Sin embargo, está más que comprobado que la técnica mejor de todas es la del recuerdo. Esta técnica la he utilizado contigo y es lo que intento siempre al final de los blogs o de cada sesión, ya sea en YouTube o en la página web, dejarte. Aparece resumen o repaso. Aparece repaso y te dejo algunas preguntas. Porque lo que intento es que lo que acabas de aprender, lo que acabas de escuchar en el video, lo recuerdes. Pausas el video, te sientas y piensas en la información que acabas de transmitirte. Eso cuesta recursos, esa es la realidad. Porque si tú cierras los ojos y te pones a decir: esto es lo que acaba de decir esta persona, esto es lo otro, bueno, fuerzas a tu mente a que recuerde y cree esas nuevas redes neuronales, ¿verdad? Entender no es aprender, pero aprender implica el entendimiento. Los mapas mentales no permiten el contexto general ni el entendimiento explícito. Las líneas que unen los fragmentos de los mapas mentales no son más que eso, líneas. A menos de que estudies el mapa mental correctamente, de poco te va a servir. Por eso es que la técnica del resaltado es más efectiva. Lo que haces es extraer la información clave. Uno de los pasos de la fragmentación. Sintetizar lo clave es fundamental para unir esos fragmentos, puntos claves, entre sí con significados, desde lo mental más que desde lo visual, como una simple línea. Si vas a resaltar, no lo hagas con todo.
hazlo con puntos claves. E incluso, mejor que resaltar, es leer el párrafo, detenerte un momento y escribir al lado del párrafo, en ese espacio en blanco, los puntos claves. Hoy no te voy a dejar el repaso. Sin embargo, me encantaría que cerrases tus ojos, te preguntases qué es la fragmentación, cuáles son esas técnicas que hoy te enseñé y por qué las técnicas que probablemente has estado usando no son tan buenas, qué es la práctica deliberada, por qué funciona tan bien, cómo es que conscientemente uno puede aprender mediante un proceso de aprendizaje. Esas son preguntas que te puedes hacer mientras detienes este video y recuerdas lo que venimos hablando durante todo este. Si cierras los ojos y logras recordar, haciendo un breve resumen de lo que te he explicado en este video, podrás decirte si aprendiste o no aprendiste. Si solo me has estado oyendo o si me has escuchado. Sin más que decirte, si te ha gustado el video, crees que estas técnicas son valiosas para ti y las vas a utilizar, puedes dejármelo saber dándome un like, comentario o suscribiéndote. También puedes ir a la página web o chequear nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, estamos en básicamente todas. No más que decir, muchísimas gracias por estar aquí, nos vemos en un próximo video.